Estamos grabando. Buenos días, niños, buenos días, niñas. Vamos hoy día a trabajar con una clase respecto a La última niebla de María Luisa Bombal. Lo ideal hubiera sido que hayan llegado a esta clase con la lectura realizada de La última niebla, es un cuentillo de 30 páginas que nos cuenta diversas situaciones que se viven en una pareja, ¿no? Y al mismo tiempo, ya la próxima clase la vamos a hacer respecto al árbol y vamos a trabajar también con los planteamientos de Simone de Beauvoir, que también les dejé el texto. Son las 10 primeras páginas del texto que les dejé, que tiene que ver con un libro que se llama El segundo sexo. Un poco muestra estas dicotomías de una perspectiva filosófica, nos ayuda un poco en el contexto de producción y comprendemos bastante mejor las temáticas que se tratan en este libro. Contemporáneas, ambas mujeres, Simone de Beauvoir y María Luisa Bombal, escriben en latitudes absolutamente diferentes, pero sin duda alguna son las mismas temáticas las que las unen. A partir de ahora voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y cuando comparto mi pantalla, la verdad es que no veo nada del chat. Por lo tanto, les voy a pedir que si necesitan preguntarme cualquier cosa, si necesitan opinar, si quieren hablar, activen su micrófono. ¿Ya? Y ustedes me interrumpen, ¿no? Así, no, como no lo estoy viendo, no la estoy viendo, no voy a saber quién me pidió la palabra, así que me interrumpen. Y si la Ignacia o el Vicente tienen alguna duda, escríbanla en el chat. Yo la y puedo. Esa misma iba a decir, que la Jimena las va a leer. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces comenzamos. ¿Ven lo que estoy compartiendo en este momento? Sí. Very good. Ya. Oye, lo primero que necesito es que, como siempre lo hemos hecho, esto, para que funcione, se necesita de su participación, porque si no participan, no vamos a lograr el desarrollo que necesitamos, ¿ya? Así que, por favor, harta participación, hartos comentarios. Y comencemos. Ya. Primero que todo, yo le puse acá una frase síntesis del libro, muy sintética, que nos va a permitir un poco ubicarnos dentro de lo que estamos pensando cuando pensamos en La última niebla de María Luisa Bombal. Me decía que la Amira lo leyó. Además de Amira, ¿quién más se leyó el texto? Yo. ¿Natalia? Yo lo comencé a leer, pero me quedé dormida. Natalia, Amapola. Es un poco complicado porque este libro refleja procesos mentales. Es básicamente el reflejo de procesos mentales de una mujer de principios del siglo XX. De una mujer que no lo pasa muy bien, que digamos. Amira, me gustaría escuchar su perspectiva respecto al libro, inicialmente. A ver, primero o sea, cuando dijo que se había casado con su primo, yo estaba como, ya, ok, ya, pero recordé que era igual en un tiempo así bastante antiguo, entonces esas cosas solían pasar. Pero después de que me enteré de la razón por qué se casó con su primo, tipo, solamente para no quedarse sola y para que el primo tampoco se quedara solo, era como, ya, ok. Oye, de todas formas. Dígame nomás. Ya. Y después así como, de alguna forma creo que logré entender como lo que le pasó, o sea, no exactamente, pero así como puedo entender que por qué quería como escapar de toda esa realidad y encontrar a alguien que en verdad así como que la quisiera porque su vida era así como, o sea, su marido que ni siquiera ella quería, eh, le- nunca la iba a aceptar del todo porque estaba pensando en su esposa muerta. Efectivamente, muchas gracias, Amira. Natalia. Este primer hecho que nos comenta la Mira de manera muy adecuada,
es bastante decidor en la historia. Pues tú que la terminaste de leer también, ¿hay algún otro hecho importante dentro de la historia que podamos destacar? Esto cuenta absolutamente como spoiler, así que las personas que no se lo han leído, tápense el oído. No sé, de que en una ida a la ciudad, la protagonista tiene un amante. Pero aparte de eso, mi memoria no está funcionando bien, pero ese es uno de los hechos más importantes que yo destacaría de todo el libro, porque de la mitad para adelante probablemente se pasa en eso. Se pasa pensando en el amante. En un amante, ¿cierto, Natalia? Excelente. Mira, yo aquí había destacado algunos hitos importantes. Sí, pues, pero antes de llegar al concepto que nos comenta Natalia, hay que pasar por varios elementos, porque partamos de la base de que no solamente ella es una mujer infeliz en esta relación. Su esposo, y primo al mismo tiempo, es un hombre que no la ama, no tiene ningún interés en estar con ella. De hecho, su vida sexual es inexistente. ¿Por qué? Porque Daniel está todavía pensando en su ex esposa. Una ex esposa que él amaba, que él valoraba mucho, pero que murió hace poquito. Entonces Daniel se casa con, como decía muy bien Amira, Daniel se casa con su prima para no quedarse solo y para que ella no se quede sola. Entonces es bien complejo porque ambos están viviendo con la mente, por así decirlo, ocupada, ¿no? Están viviendo con la mente en otra parte. Ellos, ninguno de los dos tienen interés en el otro. Dentro de todos estos elementos que vamos mencionando, hay otro hecho fundamental que tenemos que considerar, que en realidad la protagonista, ojo, yo voy a hablar siempre de la protagonista porque las personas que lo leen me podrán complementar, ¿cierto? Ella jamás se le nombra en toda la historia. Nope. Igual es importante, exactamente, Natalia. Igual es importante que a la persona protagonista no se le nombre, porque en realidad también responde a la lógica que tenía de la época las mujeres y los hombres. Responde a una forma de vida. La mujer es casi un mueble en esa época. Está completamente invisibilizada y al servicio de su esposo. Sin embargo, este protagonista, en una ocasión particular, recibe la visita de su cuñado y de la esposa de su cuñado, Regina. Y Regina es una mujer súper feliz, súper liviana, que anda como repartiendo felicidades para todas partes. Y ella la envidia un poco, porque dice, pucha, a mí me encantaría ser como ella, me encantaría estar en esa posición. Sin embargo, no puede. ¿Qué pasó, Natalia? Dígame nomás. No, nada. Iba a mencionar un detalle super nerd, pero que me parece como muy destacable de la historia, porque Regina, el nombre Regina hace referencia a reina, entonces hasta en eso es perfecta, ¿cachai? Hasta Sí, en el po. nombre. Es una mujer. Qué buen alcance, po, Natalia. Esos son los alcances que hacen que valga la pena hacer clases. Efectivamente, po. Tenemos una mujer que se llama Regina, que es una maravilla, que es una mujer feliz, que es una mujer realizada, que desde su nombre en adelante es perfecta. Y nuestra protagonista descubre que Regina tiene un amante bien particular, un amante que es amigo de la familia y que van conviviendo juntos casi con el esposo de ella. Es una particularidad bien interesante en esta historia, ¿eh? Pero ella está celosa de Regina no solo porque tiene amante, y está celosa porque es feliz. Porque la protagonista en nuestra historia, hasta este punto, no es feliz, jamás. ¿Y por qué no es feliz? Porque se casó con un hombre que no la ama y que en estricto rigor la limita a ser como era su ex esposa. Según lo que nos cuenta la protagonista en la historia, la protagonista es una mujer bellísima. Es más, cuando ella va a un estanque, por primera vez en su vida, se va a un estanque a bañar, tomando conciencia de sí misma, por primera vez en la vida se encuentra una mujer preciosa, reflejada en el espejo, sin el moño que le pide que se haga su esposo, sin la... ¿Sí? Ella se considera una mujer preciosa, pero una mujer que poco ha logrado hacer respecto a su desarrollo personal, porque está siempre limitada. Y entre todas estas circunstancias,
En una noche particular que ella se siente súper acalorada, ya no quiere estar en la casa, sale a caminar y se encuentra con un hombre. Con este hombre conversan poco y nada y se van a la casa de este tipo a tener relaciones sexuales. Y ella vive y disfruta su sexualidad por primera vez. Porque con el esposo no pasa mucho eso. Entonces ella se siente plena, realizada. En esa ocasión se siente bella, se siente deseada. Profe, Dígame, mi niña. la Camila dice que tiene problemas con su clave y que no puede entrar a Teams, por si acaso. ¿La Camila Barra? Sí, Ya, dígale, por favor, que le hable a Bélgica. ya. Bélgica soluciona sus problemas y está disponible ahora. Muchas gracias, Jimenita. Y seguimos. Me quedan 3 minutos para terminar esta parte. La protagonista, después de esta situación que tuvo, es la mujer más feliz del mundo. Y no vuelven a verse, porque esta es como una relación que tiene durante las vacaciones, en la estancia, cuando se van a descansar con su familia. Y en esos momentos, ella sale de la casa y se encuentra con un tipo al que la maravilla, la fascina. Y le muestra otra forma de vivir que ella no conocía. Ella quiere que por ningún motivo su esposo se entere de lo que pasó, pero de todas maneras no quiere olvidar lo que pasó, porque es la primera vez que ella se siente feliz, plena, desarrollada, y está muy, pero muy contenta. Tan contenta está que su vida empieza a tener sentido solo por ese instante particular. ¿Algo que agregar hasta ahora? Las personas... No. Seguimos entonces. 10 años después, imagínate, 10 años después, 10 años en los que ella vivió con su esposo, terriblemente abandonada, en una situación de despojo tremendo, despojo emocional, digo yo, porque igual era una familia acomodada, y 10 años después se vuelve a encontrar con su amante, y se siente joven y llena de vida, y le grita a los 4 vientos que lo ama cuando está sola. Es una verdadera jovencita, pero ya no tan joven, esta mujer. Sin embargo, y no les voy a explicar el por qué, todo parece ser mentira. Todo lo que ha pasado no ocurrió. O parece que no haber ocurrido. De hecho, la imagen que tenemos acá, la imagen de fondo que tenemos, es muy decidora en cuanto a la historia. Y nos cuenta un poco de las situaciones que van ocurriendo. Ella intenta suicidarse posteriormente, porque se da cuenta que su único momento de felicidad es una mentira que jamás va a poder llevar a cabo. Y esa es la historia, pues, chiquillos, chiquillas. Así se acaba, bueno, que no les conté el final y hay una parte importante de todo esto que no les conté. El por qué esta sensación, por qué este sentimiento, por qué el título del libro. Que son cosas que tenemos que resolver de aquí a que tengamos la prueba. Van a tener que resolverlo ustedes mismos y ustedes mismos. En cuanto a esto, aquí ya no voy a poder estar compartiendo, o sea, tener la pantalla completa porque necesito que vayamos construyendo los siguientes cuadros. Que esto es parte de la evaluación que van a tener. Cuando tengan la evaluación se van a dar cuenta que lo vamos a hacer de esta misma forma casi, ¿ya? Mis niñas y niños, les voy a pedir por favor que me ayuden a complementar con ideas centrales. ¿Cuáles serán, creen ustedes, las ideas centrales de este libro? Infidelidad. Infidelidad. El abandono. Abandono. ¿Qué más? Matrimonio, entre comillas, forzado. Matrimonio forzado. El ¿Qué mundo más? de los sueños o A de lo las mejor ideas. El queda mundo. matrimonio infeliz, ¿o no? En realidad, porque en realidad nadie lo obligó a casarse. Ah, bueno, sí. Sí. La sociedad lo obligó a casarse. Esa es una muy buena temática también. Le vamos a poner inmediatamente.
Los gordos. La presión social. Ujú. Porque era muy mal visto quedarse soltera en esos tiempos. Es muy mal visto lo que hace la protagonista, que no sea lleno de tipo mundo de máscaras. ¿A qué se refiere con eso? Recuerde que estamos trabajando para más personas, así que desarrolla esa idea. Tipo que todo es falso. Mundo de máscaras, ¿ok? Se mantiene en su personaje interpretar, que sería la esposa fiel, buena, callada. A eso me refiero. Interpretación. Oye, qué buen concepto igual. Personaje. Interpreta un personaje para... Es su propia historia de vida. Oye, vamos a ver si le preguntamos a alguien ahora. ¡Ah, llegó la Maca! Buen día, Macarena. Fernanda Macarena. Oli. Mi niña, aprovechando que está aquí con nosotros, antes de que apague su micrófono, ¿usted se leyó la historia? No. ¿Y escuchó lo que estábamos recién relatando y lo que estábamos conversando con las compañeras? Sí, sí. ¿Qué opina usted de estas temáticas en función de esa historia? Pensemos en lo siguiente, pensemos en la posibilidad de que usted es la protagonista de esta historia. ¿Qué opinión tiene respecto a lo que estamos haciendo? O sea, respecto a la relación que yo tenía, Por ejemplo, ¿hay una forma? opino que si yo hubiese sido ella, Uh-huh. no hubiese esperado tanto como para vivir mi vida, por así decirlo. O sea, ¿usted cree que esta protagonista no vivía? No, se podría decir que no, porque como que uno no tiene vida propia si sigue según lo que alguien le dice. Vamos a anotarla como una temática. Cuando lo lea se va a dar cuenta que tiene mucha razón. Le agradezco mucho su esfuerzo, Macarena, en ausencia de vida propia. Y también le vamos a dar la bienvenida a Anaís. Muchas gracias, Fernanda. Ya puede estar tranquila. Anaís, ¿cómo le va, Anaís? ¡Anaís! Le voy a preguntar qué le pasa. No hay problema, sí. Vamos con la Ivaniza entonces. Ivaniza, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por acá. Hola, profe. Qué agradable. Oye, la escucho con ánimo, me gusta. Muy bien. Cuénteme un poquito, Ivaniza, ¿usted se leyó el libro? ¿Qué ¿El libro? cuento? ¿El cuento La última niebla que le había pedido que se leyera para esta jornada? No. Mejor aún, de la misma forma que la Maca, porque hablamos un poquito, la Maca nos hablaba de la ausencia de vida propia y que en realidad la protagonista de verdad se tomó mucho tiempo antes de tomar la decisión que tomó al final. Respecto a lo que usted estaba escuchando, todo lo que hemos conversado. Es que me acabo de unir también porque estaba tomando desayuno. Ya, entonces la voy a preguntar más tardecito. Gracias. Amapola. Sí. Oye, Amapola, ¿qué opinas respecto a esto? O, mejor aún, ¿crees tú que podrías relacionar esas dos temáticas en el personaje central según lo que hemos conversado? O sea, sí, la infidelidad no tanto, sino que es más el abandono lo que se puede relacionar, porque la protagonista sí tiene un abandono completamente por parte de Daniel, porque como él siempre tiene idealizado tanto a su ex mujer que duró tan poco, entonces como que él trata de recrearla en la protagonista, pero la protagonista no lo logra y Daniel comienza a abandonarla de a poco, y la infidelidad no tanto, porque
no le está siendo infiel en ningún momento. Lo único que hace es tratar de que ella no sea ella misma, sino que ella sea su exmujer. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Uno de los elementos más importantes que destacamos anteriormente, mi querida Amapola, es que la protagonista conoce a un hombre con quien se acuesta por una noche y con quien se siente absolutamente plena, llena de vida. Una mujer absolutamente libre. En ese momento y solo en ese momento. Ojo con eso para que no lo olvidemos. Pero sí tiene mucha razón. El abandono emocional es terrible en esta historia. Es un personaje lamentable, Daniel, y lamentable también la protagonista. No podemos echarle la culpa solo a Daniel o solo a la protagonista. Yo creo que aquí hay una culpa colectiva, hay una construcción social que los lleva a ambos a actuar de esta manera, ¿o no? Sí. Además, ¿qué les parece a ustedes que la presión social haga que una pareja se case? Horrible. Espantoso. ¿Por qué? Asqueroso. ¿Y por qué tan Espantoso. horrible? Es que, mire, profe. Miro. Ya, bueno, escuche más bien. Lo peor que puede pasar es forzar un sentimiento. Correcto. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Ya que bueno, porque eso es justamente lo que pasa cuando alguien no se casa con alguien que quiere. Y créeme que después es muy feo, porque puede que se lleven bien, pero no se quieren. Sí, pues, es terrible. Oye, ¿te cuento algo más, Amapola? Cuando parte la historia, la primera interacción que tienen Daniel y la protagonista, Daniel le dice que él ni siquiera necesita desnudarla, porque están en su noche de boda, de hecho. Yo ni siquiera necesito desnudarte, porque te he visto desnuda desde siempre. Nos bañamos juntos hasta los 8 años. Luego, con mi primo nos escondimos en los campos para verlas desnudas mientras se bañaban en el río. No tienes ninguna sorpresa para mí, decía él. Él le dice a su esposa, recién casados, le dice eso. Y al mismo tiempo, ella refleja, porque es un texto narrado en primera persona, ojo, igual es importante eso, que refleja concretamente el pensamiento de nuestro protagonista. Y nos dice esta protagonista, oye, yo también lo conozco desde siempre. Yo no tengo ninguna intención de estar con él. Aquí no hay ninguna culpa. O sea, bueno, la culpa es de ambos. No hay ninguna culpa superior a otra. Ojo acá. Y en cuanto a la temática central, la más importante, creo yo, de las que se nombraron, es el mundo de máscaras. Porque en realidad no solo la protagonista, sino que todos los personajes de la historia desempeñan un rol para la sociedad, teniendo una absoluta falta de expresión de sus propias emociones y sentimientos. Lo cual es terrible igual. Ojo, mira, Regina, que es la mujer perfecta, engaña a su marido con un amigo. El amigo engaña a su mejor amigo con su esposa. Nuestra protagonista que se casa por no quedarse solterona. Daniel, que se casa con una mujer que no ama. Todo esto para mantener la visión social, para mantener el prestigio social. Un hombre que no se casa, capaz que me hacen casta gay. Una mujer que no se casa, no se realiza como mujer. Entonces, cuidado con eso, porque en estricto rigor, todos los personajes de esta historia, de hecho, se van a dar cuenta al final, cuando lleguen al punto en que Regina está en el hospital, cuando lleguen al punto que nuestra protagonista está asqueada de la vida y quiere terminar con ella, van a llegar a un punto en el que van a darse cuenta que todos en esta novela, en este pequeño cuento, están dispuestos a vivir de las apariencias. Y las personas que deciden no estarlo, terminan atentando contra su vida. Ojo con este análisis, porque esto va a ser muy importante al momento de desarrollar la evaluación que tenemos al final de mes. ¿Ya? Así que vamos recordando, si que pueden tomando apuntes, si no quieren, no hay problema, pero sería ideal. Hasta ahora, ¿alguna pregunta?
¿Nada todavía? Anaís no puede hablar, me dice, no hay problema, Anaís. Si tiene dudas, me lo escribe por el chat y yo inmediatamente le respondo o le pido a alguien que le responda. Les dejé una frase igual, que esto ya está fuera de la historia, pero más o menos para que entiendan un poquito. El 28 de junio de 1935, María Luisa Bombal se casó con su amigo Jorge Larco. Y ella dice, sin interés amoroso, me casé con un homosexual, artista, pintor, confiando en un ilusorio compañerismo. Pero cuando me casé, seguí enamorada de Eulogio. Eulogio es el primer esposo de María Luisa Bombal. Ustedes pueden buscar en la biografía de la María Luisa, van a encontrar varios elementos ahí que les pueden servir para comprender el contexto de la época y de lo que estamos hablando finalmente. Pero cuando me casé, seguí enamorada de Eulogio. La relación duró muy poco. Y en enero de 1937 se inició un escandaloso juicio de divorcio. ¿Qué piensan, niños? ¿Qué piensan, niñas? ¿Qué creen ustedes respecto a esta situación social? Estamos hablando de contexto de producción. Yo creo que eso fue básicamente lo que proyectó en Daniel. Ah, mira, ¿por qué cree usted eso? Porque es una historia muy parecida, solo que esta otra persona no se murió, pero era homosexual, entonces no era como que pudiera sentir atracción por ella. Difícilmente. De hecho, es importante eso, pues mira. Se casó por esto, se casó por compañía. Sí. Pero después cuando Cuidado se ahí. casó por segunda vez se dio cuenta de que estaba enamorada efectivamente de ese compañero. Efectivamente, Y, efectivamente. y terminó divorciándose en su segundo matrimonio y decía que al parecer fue escandaloso y asumo que eso no terminó muy bien. O sea, imagínate, pues si hoy día no es tan terrible. Imagínate en los 90, a principios de los 90, a finales de los 80, una madre soltera era súper discriminada. Una mujer divorciada era súper discriminada. Imagínate en los 30, Oh, cuando recién se empieza a hablar de divorcio, cuando recién se empieza a pensar en divorcio. Yo les puse esta imagen acá que me parece muy decidora, ¿no? Una imagen de una besita en su jaula, con una besita en su jaula. Es muy decidora porque también nos habla de estas relaciones de codependencia que se daban en la época en la que estamos refiriendo. Una época oscura para todo el mundo, una época en la que de verdad se vive de la apariencia y aparte que el hombre para ser bien hombre tiene que estar casado y a los 14 años ya estaba formando su familia, 15 años. Estamos hablando de una época en la que la gente se casaba jovencita. 17 años ya tenían su primer hijo, las mujeres. O sea, sí. ustedes no estarían terminando el colegio. Entonces es súper interesante que nosotros entendamos cómo el contexto de producción también va marcando algunas cosas. Santiago, bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Hola, bien. Me O sea, imagino más que o te menos, leíste el la verdad. libro. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Me imagino que te leíste el libro. O sea, no lo he terminado, la verdad, pero... Oye, ¿y qué te parece respecto a lo que has leído, esta frase que yo les puse de la María Luisa Bombal? ¿Qué relación crees tú que podemos sacar con el libro? O sea, yo llegué hace un ratito, así que si estuve en ese pedazo, gracias. No, pero o sea, la relación de la María Luisa Bombal, o sea, además de lo que dijo la Mira, de que es como, obviamente está hablando como de su historia desde otra perspectiva y un poco más ficcionada. Claro. Además, yo siento que no solamente está contando su historia, pues eso es una de las cosas de María de la Bombal que me gustan harto, pues de que no solamente cuenta su historia. Entonces, obviamente, como que al estar hablando de eso en esa época, no solamente está hablando de su historia, o sea, como de su perspectiva personal y de su propia historia, sino que está hablando de la
como de la realidad callada de muchas mujeres y de muchos hombres, que en una época de la apariencia tenían que aparentar. Exactamente. Muchas Entonces gracias, se Santiago. convierte como en una historia universal para muchas y muchos. Efectivamente. La María Luisa Bombal tiene esa característica, que habla desde su época. Habla de lo que ella sabe, de lo que ella siente y de lo que ella vio. Ella vive de esta manera. Mucha gente vivió de esa manera también. Y ella viene a ser un poco la voz de esas personas que no pueden ser escuchadas. El contexto de producción es bastante terrible. Si ustedes buscan en la época de 1935 y alrededores, porque la María Luisa Bombal nace en 1910. Entonces, si ustedes buscan en esa época cómo se vivía, cuáles eran los márgenes, imagínate que las mujeres a esa altura tenían muy poquito de derechos. Piensa que las mujeres empiezan a votar en Chile a partir de las demandas burguesas del movimiento feminista sufragista. Acá en Chile empiezan a votar como en los 50. Entonces estamos a 15 años de que se les considere sujeto de derecho. Y además el hombre, como tiene que ser muy hombre, también tiene todo este cuento de una castración emocional y de una vinculación a las relaciones de producción. O sea, el hombre tiene que mantener la familia, tiene que mantener la casa, tiene que mantener la apariencia, tiene que ser un hombre de bien, respetable. Las mujeres, por otro lado, unas mujeres virtuosas, unas mujeres fieles, dispuestas para su marido. Ojo con eso, que es un contexto de producción bastante complejo para ambos sexos, para ambos géneros, no solamente para los hombres, no solamente para las mujeres. Llegó la Araceli también. ¿Cómo está Araceli? No llegó la Araceli. Me engañó. Pero no hay problema. Vamos a lo siguiente. Esta imagen está vacía porque me gustaría comprenderla con ustedes. El del contexto de producción. Ahora sí, Araceli. Ya, que olvidé que este no es mi compu. Acá sí tengo micrófono. Yes. Buena. Ya, pues entonces, aprovechando que estamos acá. Contexto de recepción. Ya hablamos del contexto de producción. Ya le expliqué un poquito de qué se trata la época en donde se escribe este libro, en donde vivió la María Luisa Bombal. ¿Cómo cree usted que se percibe esta obra en el contexto de recepción actual, mi querida Araceli? En el contexto de recepción. O sea, sí, en la lectura que hacemos hoy. Sí, con el contexto actual. Ya, igual es interesante porque a pesar de que podemos estar en un momento, en una época menos opresiva en ciertos aspectos que toca el libro, aún así nos hace empatizar con lo que es la época de 1900, la época en la que se escribe el libro y la historia que cuenta el libro, también hace cuestionarse como qué opresiones o qué cosas no nos hacen dejar ser 100% libre con respecto a la sociedad. Como que nos deja el cuestionamiento actual. ¿Cómo así? Tipo, como, no es como un libro que ya te cuente como una historia, así como libre, sino como que te deja esa semillita de, ya, ¿qué cosas, como, qué cadenas sigo teniendo yo en esta sociedad? Creo yo. Perfecto. Nos lleva entonces a cuestionar la libertad o la pseudo libertad en la que vivimos. Yes. Perfecto. ¿Qué más? Muchas gracias, Araceli. Qué agradable escucharla a esta altura de la mañana despierte con energía. Ahora sí, Vanessa, no se nos va a quedar aquí. Pero, profe. Pero, profe. Oye, al escuchar tú la historia de nuestra protagonista, si la ubicases en nuestro contexto actual, ¿cuál sería la reacción? ¿Tendría la misma reacción la protagonista en la actualidad que la que mostramos a partir del relato que hicimos hace un rato atrás? Como de casarse, como por obligación, no creo. Analízalo desde donde tú quieras. Bueno, desde ese punto,
no creo que se haya casado porque las mujeres a lo largo del tiempo hemos ido teniendo como más empoderamiento y ¿Ya? como que ya da lo mismo si estás casada si estás casada como para tener hijos o si eres mamá soltera. Y eso era como algo que no se daba en ese tiempo. Y Oye, hasta donde prácticamente se casaban como por eso. sí. Igual hasta este momento, hasta donde se acaba la historia, no sabemos si la protagonista fue mamá, po. Difícil, porque para eso hay que tener sexo y Daniel no le interesaba esa situación. O sea, es que leí como un resumen recién, mientras ¿Ya? estaban dando la clase, y leí Muy que, bonito. perdón, profe, y leí que Daniel y la protagonista eran primos, Sí, pero po. no sé si sea verdad. Son primos, de hecho, lo dijimos hace un ratito. Y hay una sola vez en todo el libro, imagínate que el libro abarca alrededor de 12 años. Hay una sola vez en todo el libro en el que Daniel y la protagonista tienen relaciones sexuales. Una vez en todo el libro en un matrimonio de 12 años. Y ella se siente absolutamente culpable porque le estaba haciendo infiel a su amante. Al único hombre que la hizo feliz, ella le estaba haciendo infiel, según su mente. O sea, imagínate también el nivel de culpa que sienten las mujeres de la época. Imagínate lo mucho que importa o lo mucho que pesa para una mujer la situación en la que está viviendo y cómo la está viviendo. O sea, imagínate, tiene un amante, o sea, y ella se siente culpable por haberlo traicionado. Entonces, como que Brutal. claro, hija mía, todas estas situaciones son terribles, porque nos muestran también cómo era la mujer de esa época y también nos dicen cómo no debemos ser, cómo no deberían ser las mujeres en la época actual, a pesar de que todavía quedan mujeres de ese tipo. Vicente, si puede escribir alguna opinión respecto a esta situación en nuestro tiempo actual, se lo agradecería un montón y la Jimena después lo va a leer para todos. Así que los vamos a estar esperando, don Vicentiño, por favor. El contexto de producción, efectivamente, o sea, hoy día las mujeres están más empoderadas, tienen mucho más posiciones de poder, disputan poder, pero es un poder que todavía no se ha agotado, es un poder que todavía no se ha alcanzado igualdad, entonces hay que tener ojo con eso, la igualdad, la dignidad y los derechos que está consagrada en la Constitución Política de Chile, jamás ha sido respetada de esa manera en nuestro país, entonces hay que tener ojo con eso para que no perdamos el norte, ¿no? Que el norte, al final que cuenta, el norte para leer siempre es conocer mundos diferentes. Aquí conocemos una realidad a la que yo espero que ninguna de las mujeres que está aquí le gustaría llegar y que ninguno de los hombres que está aquí le gustaría llegar. Por eso es importante que conozcamos y que comprendamos lo que leemos, porque la literatura nos muestra mundos nuevos, nos muestra mundos diferentes. Seguimos. Mientras tanto que el Vicente está escribiendo su opinión, una pregunta relativamente compleja, pero no tanto, porque no es evidente, por eso es compleja. En este momento le vamos a preguntar a Natalia. Sí, ya pasé por todo, la preguntaba a Paula, ahí, sí. Natalia. Conflicto. ¿Qué pasó? Conflicto. Ya, Hablemos del conflicto y de la esta pregunta historia. es, La pregunta es, ¿cuál es el conflicto en esta historia? oh rayos, súper fácil. No, para nada. El conflicto, a diferencia de historias como Héroe, Salva Princesa de Dragón, es mucho más, yo diría incluso que o moral o psicológico en la protagonista, Desarrolla esa idea. porque iba a hacerlo. Me refiero a de que el libro no
no se basa en las consecuencias que tiene el que ella le haya sido infiel al marido de manera directa, tipo los personajes se impresionan y se entristecen, no tienen una opinión de la situación porque nunca se llega a saber, sino de que todo el rato es ella analizándolo y volviéndolo a analizar y sintiéndose afligida por ello, sufriendo todas las etapas que significa para ella admitir todo lo que ha hecho y procesarlo. Y según yo, con mi mente de expertina, ese es el conflicto. Sí, sin duda alguna. Voy a invitar a alguien que me pidió, si es que le voy a pedir un poquito que me esperen. El profe de educación diferencial. Y sí, pues efectivamente, el conflicto no se da por las acciones, sin duda, ¿cierto? El conflicto se da por el pensamiento frente al contexto. La Natalia decía muy bien y profundizaba. La Natalia profundizaba adecuadamente respecto a esta situación, pues, a esta situación conflictiva, porque es un conflicto moral entre lo que debería ser y el cómo me siento. Excelente trabajo, mi querida Natalia, muy bien. Don Vicente nos comentaba que tiene una opinión al respecto y dice, Jimena. Dice que aún existe gente que hace muchas cosas por lo que va a pensar la gente, así que ese sentimiento aún no termina, supongo que dice. Sí, el sentimiento del que dirán aún pesa en la sociedad. A mí lo que me da lata igual un poco es que aún pasa y tristemente lo veo en personas de su edad muchas veces. En personas de 14, de 15 años, ese sentimiento es muy fuerte todavía. Y eso mismo los va limitando, les va poniendo límite a sus propias capacidades. Yo siento que muchas veces la gente de la edad de ustedes, menos porque a la gente de la edad mía le pasa más y a la gente más grande le pasa aún más, pero a mí lo que me da lata es que todavía haya gente de la edad de ustedes que piense en el que dirán y que se preocupe de eso, porque en realidad lo que nosotros deberíamos pensar es nuestro bienestar y libertad. Pues si tenemos eso, no deberíamos ni siquiera considerar que a otra persona le parezca mal lo que hacemos, si es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, estoy actuando de manera adecuada, ¿cierto? Vienen Vicente con su posición, me gusta, gracias. En cuanto al conflicto, seguíamos acá. La Natalia nos decía que es un conflicto moral o psicológico. Pues el conflicto no se da por las situaciones, sino por la mente y su contexto. O sea, la mujer tratando de aceptar lo que hizo, etcétera. La mujer tratando de vivir una realidad también, una realidad que no es la propia, que no es la que le agrada, pero que finalmente es la que le tocó. Muchas gracias, Natalia, por ese comentario. Amapola, ¿le gustaría colaborarnos para desarrollar este conflicto de mejor manera? Amapola. O sea, yo de lo que leí del libro, como que en ningún momento alcancé a llegar al conflicto en sí, entonces como que mi aporte sería casi que nulo. Pero lo puedo intentar. Inténtelo, me encantan esos intentos. El conflicto, según lo que dijo la Natalia, es moral, psicológico, no se da por las situaciones, sino por su mente y su contexto. Ya, sí, o sea, yo igual creo que se da por algunas situaciones, pero que el mayor enfoque que tiene es ese, el moral y el psicológico, como dijo la Natalia, pero las situaciones en las que se crea el conflicto es como cuando Daniel le da esos abandonos emocionales a la protagonista, o cuando trata de que
la protagonista sea casi que un clon de su ex mujer. Y eso se me ocurre. Muy bien, de hecho está bastante cercana. Perfecto. Súper. Gracias. Pero hay un elemento que ustedes no están considerando todavía. ¿Saben cuál es el elemento? El elemento es que la protagonista no solo es invisible para Daniel, no sé si ustedes se dan cuenta, en la relación que tiene con toda la gente. La protagonista casi no habla con la gente. Tiene poca interacción, tiene poca relevancia. Y eso es súper complejo, ¿no? Porque ¿Puedo eso... agregarle algo a eso? Pero claro, pues señor. De que o sea, como, no solamente es que la protagonista tiene como una relación súper extraña como con los demás personajes, como a una novela tradicional, em, sino que además de eso, ¿A qué te refieres con extraña, eh, disculpa? ¿qué? ¿A qué te refieres con extraña, Santiaguito? Que son conversaciones súper cortas. Ah, sí, ahí Nunca se sí tiene extienden razón. mucho. También yo siento como que aunque uno las lea, como que se entiende como la situación y también son como incómodas también para uno porque comprende a la protagonista. Entonces se dicen lo justo, no se sobreexpresan. Que por ejemplo eso pasa mucho en las novelas porque como la sobreexpresión. Así como de, Claro. oh, sabes que te amo mucho, oh, te odio demasiado, pero acá no pasa porque solamente hablan de lo que necesitan hablar, Sí, pues, es porque no propio de la está esa época. necesidad. Efectivamente, pues, Santiago. O sea, en realidad la novela nos dice lo contrario. La novela nos dice que efectivamente hay necesidad ahí, pues. Hay una necesidad latente, Sí. pero que no se explota, pues. De Ujú. hecho, nadie profundiza en sus emociones porque en realidad estamos hablando en una época de ese tipo igual. Ojo, no es poco común. O sea, la situación que nos cuenta podría ser la situación completa de toda la época. Pero muy bien, Santiago, con el aporte. Me parece fundamental lo que usted acaba de decir. ¿A Es alguien le que sí, gustaría agregar? además de eso, quería agregar otra cosa, porque ese no Adelante. era mi punto, de que, o sea, como esa relación, como esas conversaciones poco relevantes con los demás personajes, Ujú. es lo que ayuda a que el conflicto no sea específicamente entre personajes, sino que sea un conflicto interno. Eso, muchas gracias. Eso. Igual es ese conflicto, Santiago. Con esto terminamos, con esto te dejo tranquilo un ratito. Y ahora sí. O sea, el conflicto interno de la protagonista que se cuestiona todo el libro realmente es como esta cuestión de ¿por qué estoy aquí? Es un poco eso. Es El como ¿por por. qué seguir con esto? Eh, Así como yo no te amo, tú no me amas, estaba en una situación súper incómoda. Es como ¿por qué seguir? O sea, yo siento que toda la cuestión es ¿por qué seguir? Y ella respondiéndose así por esta razón y por esta razón. O ella tratando de autoconvencerse, o ella también tratando de no convencerse y de explorar de por qué no debería ser así. O sea, es un poco como, es como em, o sea, como que es una constante pregunta que ella se responde como desde diferentes perspectivas durante todo el libro. Y de eso, o sea, como esa es la gracia del libro, pues de que es ella tratando de responder sus preguntas de diferentes perspectivas. Entonces, desde el momento en el que se hace por primera vez la pregunta, Ujú. de ahí en adelante, todo el libro es ella tratando de responderse de diferentes maneras, sometiéndose como a diferentes, ¿cómo se dice esto? Como a diferentes situaciones para intentar responderse. Perfecto, Santiago, sí, pues. En una situación en la que nadie debería vivir, insisto, pero ella vive e intenta sobrevivir con lo que tiene a mano, que es su pensamiento y su mente, que finalmente es un refugio. Alerta de spoiler. El, el engaño nunca se dio. Y no diré nada más respecto a eso.
¿Qué les voy a dejar de tarea? Pues ya estamos en la hora, mis niños y niñas, que ha sido bastante dinámico trabajar con ustedes, me gustó mucho en el día de hoy. Le quedan 2 tareas. La primera tarea es definir las relaciones de poder, que a partir de la conversación que tuvimos, yo creo que está clarísimo, ¿no? La relación de poder entre el hombre y la mujer, a mí me parece que a partir de la conversación que tuvimos está clarísimo. Entonces les voy a pedir, yo no les voy a decir nada, absolutamente nada acá, de hecho por tiempo tampoco lo vamos a alcanzar a hacer, pero esto es lo que les va a quedar de tarea, lo único, ¿sí? Las relaciones de poder y de género, entonces. Y lo otro que les voy a pedir es, a partir de la historia analizada, una vez que ya lo hayan leído, vamos a construir el perfil masculino y el perfil femenino de la historia. ¿Cómo es el hombre de esa época? ¿Cómo es la mujer de esa época? Y con esto ya podemos dar por terminada la clase. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Una pregunta? ¿Alguna consulta? Ya que no hay... aquí El tenemos a Vicente. Vicentito que quiere comentar algo. Dice, profe, ¿cuándo se entrega la tarea? La tarea, don Vicente, se la voy a pedir prontamente. La vamos a compartir por Edmodo como lo hemos hecho en el último tiempo, ¿ya? La vamos a compartir por Edmodo ahí para que todos tengan la posibilidad de comparar sus respuestas. Le va a haber algunas personas que lo hagan para que podamos generar conocimiento colectivo. ¿Profe? Dígame, igual le recomiendo, Vicente, que trabaje esta semana porque probablemente el próximo lunes se lo voy a pedir. Dígame, Jimenita. ¿Va a subir este PowerPoint en modo o no? Sí, puedo, que en realidad va a estar la clase grabada, pues, hija. Entonces yo una vez que termino acá, la subo al tiro. Ah, ya. Sí, me pegué, pero ya volví. Mis niños, mis niñas, me tengo que juntar con el tercero B ahora, así que les voy a agradecer un montón su carisma, su participación, su entrega, su disposición, la interacción que tienen, la capacidad que tienen de construir, porque en realidad, como ustedes saben, mis clases son para que ustedes las construyan, pues si la hago yo solo no rindo nada y como que me demoro 5 segundos. De hecho, esta clase la pude haber hecho en 1 minuto si lo hubiera hecho solo, pero bueno, tal vez en 10. Pero siempre es buena esta interacción que ustedes proponen, que ustedes permiten. Así que eso se los voy a agradecer infinitamente. Lean el libro pronto. La próxima clase creo que viene el 22. Y ese día vamos a tener, revisen el calendario, igual está todo calendarizado. Y ese día vamos a tener la posibilidad de poder analizar el otro cuento y ahí ya le vamos a incorporar los elementos de Simón de Beauvoir, que nos va a entregar una perspectiva de análisis bien pertinente para la época que estamos viviendo y nos va a entregar también las características del contexto. Gracias por estar, gracias por participar, les doy un abrazo gigante. Yo me voy, así que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Oscua. Au revoir. Chao, chao, Chao. chao, chao. Que les vaya bonito.